yes, yes. Me acuerdo cuando mencionabas lo de la nieve, más hace un momento, pensé que ibas a comentar algo así como de esa de satisfacción, ¿no? De cuando uno comienza y dice, oh, qué bien la nieve, ¿no? Después cuando ya vives muchos días, mucho tiempo con la nieve, semanas con la nieve, Ya no está más ya, agradable. ya no es tan bonito No, es verdad, como es el verdad, argentino que viaja a Toronto. Sí. es verdad. Ay, ay, ay. Bueno, pero de momento estáis en la primera fase, creo, aunque quién sabe. Vale, bueno, pues vamos a empezar. Pues determinémonos a cultivar y fortalecernos en el camino, especialmente fortalecernos en la ética, en la compasión, en la sabiduría y poder así desarrollar todo nuestro potencial para ponerlo al servicio de los seres. Ok, perfecto. Bueno, pues muy bien. Entonces, textos sobre el adiestramiento mental los hay muchos y todos son hermosísimos, la verdad. Que incluso claro que, por ejemplo, el propio Santideva, ¿no? Tiene muchos versos. Todo su texto realmente es de adiestramiento mental y supongo que ya también conocéis la práctica esta de transformar una vida de sufrimiento en felicidad, ¿no? Que la Mazopa Rinpoche recomienda y en donde ha entresacado algunos versos del Bodhisattva Charyavatara que son difíciles hasta de pronunciar, ¿no? Eso de que hagan de mí lo que quieran y demás. Y claro, es verdad que todas estas enseñanzas pues son un espejo para darnos cuenta del nivel en el que estamos, que todavía es bastante lejos de lo que un ser tan extraordinario como lo que es un bodhisattva, pues reza y aspira. Pero aún así nos ayuda a marcar la dirección, a saber en qué tenemos que ir trabajando y también pues a poder ir despertando esa admiración, esa aspiración de poder llegar a ser como estos seres tan extraordinarios. Y el despertar la admiración y la aspiración de desarrollar esas mentes, esas cualidades, es también muy importante porque es a partir de la aspiración cuando uno tiene como esa admiración por las cualidades que otros han desarrollado, pues ayuda a querer, te predispone a trabajar un poco en esa dirección. Entonces, aunque claro que estos textos, pues bueno, de momento son como una, una marca el rumbo y requiere bastante esfuerzo poder sintonizar con esas prácticas, pero marca un rumbo y desde luego podemos ir a nuestro nivel, el familiarizarnos con ellos y va dejando como unas huellas, va dejando un surco. Y es importante porque, vale, hoy por hoy a lo mejor no vamos a poder estar en ese nivel de que sea yo objeto de disfrute de los seres, pero si apreciamos lo que podría ser que verdaderamente en vez de ser fuente de sufrimiento y de insatisfacción y de problemas para los demás pueda ser fuente de su felicidad, pues va dejando una buena huella en nosotros que va a facilitar tanto que en esta vida como en las que tengan que venir poder retomar esa dirección. ¿Ok? Entonces, estos 8 versos del adiestramiento mental vienen de Langrin Tampa, ¿vale? Y son nos ayudan, por un lado,
está hablando de cómo presenta varias situaciones que encontramos en nuestra vida cotidiana y cómo utilizar esas situaciones para cultivar las dos bodichitas, tanto la bodichita convencional como la bodichita a nivel último. Los primeros 7 versos tienen que ver con el método, con la bodichita convencional, y el último verso ya entra la connotación de la sabiduría de la vacuidad, ¿vale? Y son una invitación, pues eso, a trabajar con nuestro orgullo, con el enfado, con el aferramiento al propio bienestar, y también con ese dejarnos llevar por los dharmas mundanos, invitándonos a cultivar actitudes muy saludables y necesarias y para transformar todos esos venenos en el camino mediante cultivar la humildad, el respeto, el amor y la compasión, la paciencia y la comprensión de que todo es, no tiene esa consistencia con la que nos relacionamos con ello, ¿ok? Y nos da herramientas para servirnos de esas circunstancias cuando se presentan en nuestra vida, lo que van mencionando estos 8 versos, pues para saber enfrentarlas y realmente utilizarlas para transformar nuestra mente, ¿ok? También nos ayudan a ver nuestras limitaciones y por tanto ver con qué tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces, hay de los comentarios de los 8 versos, bueno, por un lado tenéis en las lecturas requeridas, creo que uno de todo el artículo de Lama Zopa Rinpoche es sobre los 8 versos. Luego tenéis, muchos de vosotros tendréis este del adiestramiento de la mente, y si no, desde luego en PDF probablemente lo tenéis, y si no lo tenéis me lo decís. En la web de Valencia seguro que debe de estar. Y hay muchos más comentarios. Os pasaré también un comentario de Geshe Chekawa sobre los 8 versos, os lo pasaré a Luis y a Cruz y lo compartís con los estudiantes. A ver, había aquí, perdonad que no he hecho caso a las manos, y Luz quería decir algo. No, Cruz quería decir algo. A ver, date el... Sí, yo quería preguntarte el autor. ¿Has dicho a un autor? Langri Tampa. Los 8 versos que yo sepa es de Langri Tampa, ¿vale? Lanry Tampa. Sí, Langri Tampa, sí. La Langry, historia vale. era, no voy a entrar ahora en la historia de Langri Tampa, pero era también muy como conmovedora, ¿vale? Esa en el Langri lo tienes, esa referencia, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a abordar ya los 8 versos, que yo os animo, no sé si es parte de los puntos requeridos en este módulo, pero sí os animo a memorizar los versos. No es tan difícil el memorizarlos y son realmente una muy, muy buena ayuda. Y bueno, pues podéis, por ejemplo, son 8 versos, son 8 estrofas, tampoco es para morirse, ¿no? Entonces podéis coger a lo mejor una estrofa y trabajar con ella, memorizarla y coger gradualmente pues una estrofa y familiarizaros durante la vida cotidiana. Cuando realmente tenemos memorizado este texto, eh, es una buena ayuda, porque luego en tus actividades cotidianas todos tenemos unas ciertas rutinas, ¿no? Vas a trabajar ya sea en coche, si vas andando, pues yo que voy andando, pues la verdad es que es un maravilloso momento para meditar yendo andando. eh, y puedes, pues bueno, estar con uno de estos versos, te lo recitas y lo vas practicando según lo vas recitando. Te están hablando, pues eso, de contemplar a los seres como lo más precioso, o te están hablando de que cuando encuentres a alguien desagradable, cómo lo tienes que considerar. Siempre vas a encontrar a alguien que te pueda servir como ayuda para tu práctica. Entonces, una vez los tenéis memorizados, los vas a poder aplicar en tu vida cotidiana en muchas ocasiones. Y por eso hace falta memorizarlos, repasarlos y intentar como incorporarlos, esa atención consciente a lo que estos versos nos dicen, porque son realmente
una bendición, nos van a proteger nuestra mente y sobre todo para que no nos despistemos, ¿vale? De cuál es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, por cierto, voy a coger aquí los versos donde los tengo. A ver, ¿dónde están los versos? Aquí, vale, ok, perfecto. Entonces, estos 8 versos. El primero tengo que decir una cosa. Normalmente en muchos de los textos, aquí no lo he visto, sí, supongo que también aquí estará la traducción antigua. Uy, si me ha dado la vuelta aquí a una cosa, one moment. ¿Cómo hago esto yo ahora? Aquí, a ver. Aquí, perfecto. Entonces, el primero de estos versos nos dice, con la determinación de obtener el mayor beneficio posible, en muchas de nuestras traducciones dice para, pero yo voy a decir de, con la determinación de obtener el mayor beneficio posible de todos los seres que son más preciosos que una joya que concede los deseos, los consideraré en todo momento como lo más preciado. Claro, ya veis que he dicho de y no para. Y claro, cuando escuchamos esto así sin más, requiere un poquito de explicación, porque dice, bueno, para aprovecharme del personal, pues entonces los voy a considerar como tal. Y aquí esta connotación de poner de viene de la Mazopa Rinpoche, diciendo que, especificando que ya que los seres son la fuente de todo nuestro bienestar, de toda nuestra felicidad, pues y eso requiere, es decir, es a través, la felicidad que recibimos es gracias a los demás. Entonces, para poder devolver esa felicidad, para sacar el máximo provecho de eso que recibo de los seres, los voy a considerar en todo momento como lo más precioso. Entonces, que sepáis, cuando decimos el de, tiene que ver eso. Mi felicidad viene gracias a los demás. Entonces, dado que esa es la situación, pues entonces los voy a considerar como lo más precioso porque son esa fuente de toda la felicidad. ¿Ok? Entonces, cuando trabajéis en el grupo, las diferentes lecturas, y especialmente estas de los 8 versos, ya os digo que a mí me gusta usar diferentes referencias porque bueno, te dan matices y te ayudan a profundizar en lo que es la explicación en sí. Entonces, en las lecturas requeridas, por ejemplo, cuando se habla de este verso, lo que nos está hablando es de considerar la importancia de generar una mente bondadosa, explica Rinpoche, y las desventajas de la mente egocéntrica y del enfado. Entonces, por un lado nos habla de los beneficios de generar esa mente bondadosa y Rinpoche, como lo explica también muchas veces, claro, si decimos yo y los demás, simplemente a número, desde luego son más importantes los demás que uno mismo. Y incluso de uno a uno, dices, bueno, a lo mejor pareces tú casi igual de importancia, pero es que si consideramos que realmente todo lo que yo tengo y todo lo que yo experimento, toda la experiencia de felicidad viene gracias a otros, de forma directa o indirectamente. Incluso mi aprendizaje en el Dharma viene gracias a los demás, el que yo pueda desarrollar la generosidad, la paciencia, es gracias a la ética, mantener una moralidad pura, pues es gracias en base a otros. Desde ese punto de vista, y claro, y la práctica de la generosidad, de la ética, de la bondad, de la paciencia, todo eso es fuente de felicidad. ¿Cómo podría crear yo esas causas de felicidad si no es en relación a los demás? Imposible. Por tanto, son la fuente de toda la felicidad, tanto del pasado, del presente, como la que tiene que venir. Si eso lo mantuviéramos, lo recordáramos continuamente, desde luego, nuestra actitud hacia los demás cambiaría bastante. Igual que porque a nivel mundano, ¿no? Cuando la gente te aprecia y te cuida o te muestra su afecto, de forma natural surge un agradecimiento y surge una actitud como amable hacia ellos, porque reconoces fácilmente cómo te están beneficiando. Pues imagínate si fuéramos capaces de ampliar ese espectro y darnos cuenta de que todos los seres están beneficiándonos,
pues podríamos ampliar el espectro de nuestra bondad hacia ellos, ¿no? Entonces, es un poco el contraste entre lo que es, claro, porque el verso nos dice considerar a todos los seres como la joya que concede todos los deseos, no como esa joya, sino como mucho más precioso. Y también aquí ya sabéis el ejemplo de la joya que concede los deseos, que es a nivel material, bueno, esta joya mítica, desde luego, parece, pues vale, puede concederte todos los deseos, pero no nos pueden conceder un renacimiento humano perfecto, no nos pueden conceder la felicidad de la liberación, pero sin embargo, cómo poder lograr esa felicidad de la liberación, esa felicidad de la iluminación, gracias a los seres. Por lo tanto, son lo más precioso, ¿ok? A ver qué más nos dicen por aquí en otros comentarios. Y bueno, Rinpoche en las lecturas requeridas, pero eso ya lo trabajaréis un poco más por vuestra cuenta, pues hace una reflexión, hace una reflexión en cuanto al contraste que tiene, porque va un poco, es decir, es como decir, vale, los seres son lo más precioso frente a mí. Claro, y la diferencia entre las dos actitudes, de considerar yo a los seres como lo más precioso, se deriva pues toda la felicidad. Ahora, si me considero a mí como lo más precioso, que es lo que normalmente nos pasa, nos consideramos lo más precioso, pues de ahí viene todo el sufrimiento, cuando nos anteponemos a los demás. Entonces Rinpoche hace una reflexión de lo que es las ventajas de estimar a los demás, ¿vale? Y las desventajas de la actitud egocéntrica o las desventajas, pues eso, de moverse solamente por el propio interés o de generar como aversión hacia los demás, etcétera. Entonces, si queremos realmente lograr la felicidad, esta nos viene a partir de los seres, entonces tiene sentido considerarlos como lo más precioso, ¿vale? Y a ver qué más, a ver qué, aquí, qué dice su santidad al respecto. Un momentico, dice, señala la necesidad de cultivar este pensamiento de que los seres son lo más precioso y valioso. Por un lado, dándonos cuenta de que son esa fuente de toda alegría, felicidad y prosperidad, y ver que todas las experiencias deseables que tenemos nos vienen en dependencia de otros. Y especialmente desde el punto de vista del practicante del camino, todavía tienen mayor relevancia los seres. Como decía antes, el que practiquemos la ética, las perfecciones, es sobre la base de los demás, ¿vale? Entonces, por otro lado, cuanto más nos interesamos por los demás, generamos una mente que si consideramos a los demás como algo precioso, como algo valioso, como algo importante, entonces los vamos a ver a esa luz y vamos a bloquear, y por eso Rinpoche en su artículo, en su reflexión, habla de las desventajas del enfado, porque si tú estás considerando algo como muy valioso, eso se opone a la mente del enfado. Y la verdad que vale mucho la pena oponer la mente del enfado que trae tantos y tantos problemas. Cuanto más claro tengamos cómo el otro me beneficia, más, más interceptamos el sacar, el que surja la mente que desea dañarlos, ¿ok? Vale, bueno, y habla muchas más cosas aquí, su santidad. Vale, dice, cuanto más, cuando va, a ver qué dice, dice, si te preocupas por los demás, manifestarás una fortaleza interior y con esa fortaleza tus problemas personales parecerán más pequeños y menos fastidiosos. Cuanto más, cuando vas más allá de tus problemas y cuidas de los demás, adquieres esa fortaleza interior, ¿ok? Eh, y luego habla también, claro, que porque muchos de estos versos, como el que va a venir ahora luego, ¿no? Que nos habla de considerar a los demás como, considerarnos nosotros como inferior y a los demás como superiores y demás, eso no se tiene que confundir con el menospreciarse a uno mismo. Y su santidad enfatiza que, claro, para poder estimar a los demás, para poder considerarlos como lo más precioso, pues eso también tiene que partir de haber desarrollado esa capacidad de un genuino amor, una genuina estima, de reconocer tu propio potencial.
Es decir, si hacia nosotros no tenemos esa actitud saludable de reconocer nuestro potencial y de estimarlo y de estimar también nuestras cualidades, difícilmente podremos estimar a los demás, ¿ok? Y bueno, pues estos aspectos nos va diciendo su santidad respecto a este verso. Para cultivar la bondad o para cultivar esta mente de por qué los seres son más preciosos, también en el Lanrim recordar cuando se habla de las 6 causas y un efecto en el método de la bodhicitta, cuando se habla de recordar la bondad de los seres, la bondad de la madre, es decir, no solamente han sido, o sea, por un lado, son bondadosos con nosotros y son fuente de nuestra felicidad cuando directamente han influido para ayudarnos, ¿no? O mostrando esa bondad cuando han sido, por ejemplo, nuestras madres, sino que también indirectamente, pues todo lo que poseemos físico y todo nuestro desarrollo mental, incluso la persona que te hace la vida imposible, es el medio para cultivar la felicidad de la paciencia. Sería imposible cultivar la paciencia sin alguien que te la ponga a prueba, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también son fuente de toda felicidad, ¿vale? Y luego, a ver qué más respecto a este verso. Cuando hablamos, una de las reflexiones también que nos propone el Lanrim es, por un lado, tenemos devoción, tenemos respeto al Buda y a los seres santos y les hacemos ofrecimientos, ¿vale? Y generamos una cierta veneración. Entonces, la propuesta es y eso te ayuda en tu camino a la iluminación, pero es que en tu camino a la iluminación son igualmente de valiosos los Budas como los seres. Por tanto, tenemos que equiparar nuestra veneración tanto a los seres como a los Budas, porque sin los seres no podríamos, en cuanto a cualidades, el Buda excede, por supuesto. Los Budas son los que son excelentes en sus cualidades. Los seres todavía no son excelentes en sus cualidades, pero en cuanto a cómo a ti te benefician, los seres los tenemos que equiparar a los Budas en el sentido de que es gracias a los seres que podemos cultivar el camino que te muestra el Buda, pero sin los seres no lo podríamos. Por lo tanto, tenemos que sentir esa misma respeto, esa misma admiración hacia los seres como hacia el Buda, ¿vale? Y es importante cultivar esa mente para generar la bodhicitta, para mantener la mente de la bodhicitta y practicar el camino y para completar el camino, ¿vale? Entonces, y ya más o menos con este verso ya sería lo que quisiera comentar, pero básicamente eso, el verso nos está invitando a estimar a los demás y contrarrestar la mente opuesta, la de la ira, la del enfado, la de la aversión que los ignora, ¿ok? Entonces, el segundo verso nos dice, cuando esté en compañía de otros, me consideraré siempre el más inferior de ellos y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré como queridos y supremos. Pues hasta el enunciado, eso de considerarte inferior, como que hay algo que se resiste, diciendo yo, ¿por qué? Por lo menos soy igual de importante, si no más, que es así como normalmente nos concebimos, más importante que los otros, ¿ok? Entonces, no se trata, pero claro, lo que tenemos ¿por qué nos rechina cuando escuchamos este verso? Porque nuestra actitud, ¿no? Normalmente es que además la camuflamos para que no nos demos cuenta del horror, ¿sabes? Pero normalmente parece que somos más listos, tenemos más capacidad, eh, estamos por encima de los otros en lo que quiera que sea. O sea, hay una especie como de considerarnos más importantes nosotros que las personas con las que nos encontramos, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que nos está diciendo es que esa actitud es la que produce el sufrimiento, aumenta desde luego el orgullo. Y por otro lado, no hay una base para poder
anteponerte tus deseos, como prioritarios, considerar que lo tuyo es más importante que lo de los demás, o no hay ninguna base para considerar que realmente qué es lo que justifica que tú eres más importante que otro, ¿no? Aquí nos está invitando a cultivar la humildad y el poder realmente aprender de todos los demás y el cultivar la humildad ayuda también es como si tenemos la olla a presión, ¿no? Que está ahí, que cuando le quitas el taponcito sale la presión, pues hombre, en cierta forma el apreciar a los demás, el considerarlos como importantes, el no, el suavizar esa tensión de considerarte tú como lo más importante es como quitar presión al ego, en cierta forma. ¿No? Es que suavizar esa tensión de lo que significa reforzar y considerarte como más importante que los demás, ¿ok? Y es un antídoto al orgullo. No se trata, por supuesto, de, yo qué sé, de sentirte bueno, que eres como un felpudo y que todos los demás pueden hacer lo que quieran sobre ti, sino de ir, como está tan arraigada esa actitud, y claro, eso lo tenemos que identificar nosotros, porque bueno, aquí nos están diciendo unas cosas, pero si nosotros no identificamos de qué forma yo me considero más superior a los otros, pues difícilmente voy a poder trabajarlo. Por eso es bueno eso, el que memoricemos estos versos, el que cuando interactuamos con otros lo recordemos, ¿no? Y que observemos cuando yo estoy, porque bueno, a lo mejor frente a algunos, pues vale, les considero que iguales, ¿no? A algunos a lo mejor como iguales, a poquitos. Y como superiores, como que te cuesta. Alguien como que está por encima de ti, aunque está clarísimamente que te supera en muchas cualidades, pero cómo interactuamos con otros, ¿no? Con otras personas que a lo mejor pues, no tienen conocimiento del Dharma o que están metidos, váyase usted a saber en qué asuntos, o que llevan unas vidas muy mundanas. Sinceramente los consideramos superiores, o nosotros estamos con ese aire de superioridad sabiendo que no, que nosotros estamos en lo correcto y sabemos de qué va todo, pero aquí el personal no se entera, ¿no? Es decir, se trata como de revertir esa actitud de estar por encima de otros. Y en verdad, si conociéramos a los otros, pues probablemente nos daríamos cuenta de que sí que hay muy buena base para considerar que son algo muy especial. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que nos está hablando un poco y de cómo, pues eso, contrarrestar el orgullo, que ya sabéis que hay, es un gran obstáculo para el aprendizaje y que por otro lado ensancha la ignorancia, el orgullo y la forma de ir contrarrestando ese veneno mental, pues la verdad es que si eres realista te darás cuenta de que no hay tanta base para, para agarrarte a algo como personal, como para sentirte orgulloso de algo. Hay mucho más que cualquier aspecto que nos haga sentirnos orgullosos. eh, es superado infinitamente por tantos y tantos, tantos seres, ¿ok? Entonces, la forma clásica de combatir el orgullo es teniendo en consideración pues todo aquello de lo que careces, de lo que desconoces, de lo que de lo que es más perfecto que lo que tú te crees que tú eres, etcétera, ¿vale? Entonces, a ver aquí, bueno, cuando se habla del orgullo, pero eso en el Landring también se menciona, ¿no? Diferentes tipos de orgullo y el mero hecho de experimentar la adversidad y el sufrimiento, pues ya uno de los efectos secundarios y beneficioso es que, bueno, que te pone los pies en tierra y te rebaja ese orgullo al ver pues tu situación vulnerable, ¿no? Frente a la vida, ¿ok? Y luego, por otro lado, cualquier aspecto del que te sientas orgulloso, realmente, incluso hasta aunque sea algo físico, porque claro, aunque para empezar, que bueno, tiene su tela,
sentirte orgulloso por algo físico, pero vale. Es algo que aunque haya salido con un cuerpo hermoso, si no hubiéramos practicado la paciencia y las causas para tener una apariencia agradable, difícilmente tendríamos una apariencia agradable. Entonces, cualquier aspecto físico, mental, capacidad que tengas, en realidad viene gracias a otros. Y luego también tener un poco claro si comparamos lo que es la actitud de considerarme por encima de los demás o considerar a los demás como con respeto y como más importantes que uno mismo, hay muchas más ventajas en considerar a los demás con respeto y más importantes que uno mismo. Hay muchas más ventajas en eso que en pensar que yo soy lo más importante. Una actitud conduce a la estupidez y al sufrimiento, mientras que la otra conduce a la sabiduría y a la felicidad. ¿Ok? Entonces, si contrastamos qué es preferible, si en vez de, como aquí nos dice, cuando esté en compañía de otros me consideraré siempre el más inferior de ellos. No decimos, cuando esté en compañía de otros me consideraré siempre el más importante, el superior entre ellos. ¿No? Y desde lo profundo de mi corazón los consideraré como inferiores. ¿No? ¿Verdad que incluso escuchar eso dices, ostras, no, 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 eso no es muy sano? Entonces, si damos la vuelta al verso, nos daríamos cuenta de que efectivamente la línea es considerar al otro como más importante, como superior, y nosotros poner esa posición más humilde. Y cuando hemos encontrado personas humildes, sinceramente son grandes, son maravillosas, son espectaculares, ¿no? Las personas que tienen ese rasgo de la humildad son hermosísimas, ¿no? Mientras quienes tienen el rasgo del orgullo son muy poco atrayentes, ¿ok? Entonces, pues que decidamos en qué dirección queremos ir, ¿vale? A ver, aquí, vale. Y también algo que se menciona en algunos de los comentarios, ahora que veo aquí una anotación, que también tengamos cuidado, por ejemplo, si tenemos una actividad y bendito sea, ¿no? De poder ayudar a otros en cualquiera de cualquier forma, ya sea a través, pues de eso, de un centro de Dharma, a través de compartir el Dharma o a través de organizaciones que ofrecen cobijo, ayuda a los otros. Claro, ir de bueno, pues hombre, es gratificante, ir de bueno te hace sentir bien, pero hay que tener mucho cuidado. Es decir, si ese ir de bueno está fomentando nuestro orgullo, estamos convirtiendo una medicina en un veneno, ¿ok? Entonces, esa actitud de humildad. E incluso, por ejemplo, cuando, no sé, allí en Pamplona, pero aquí en Valencia, desde luego, en la puerta de cada supermercado tenemos un rumano o uno que se va cambiando, ¿vale? Y normalmente ahora son rumanos. Los españoles ya no sé dónde se han ido, pero ahora son rumanos. Y la verdad es que qué mente se nos despierta, ¿no? Pues ya estás un poco harto, que además suelen ser pesaditos, a veces sí o no, en insistentes, en "Ay, no sé qué y tal y qué cual", y todo eso remueve ciertas cosas, ¿vale? Pero en verdad, si tuviéramos, yo qué sé, si estuviera nuestra mente mejor adiestrada, yo estoy hablando por mí, claro, a mí, ya te digo, en la puerta del supermercado suele estar el rumano o la rumana de turno pesado y que lo vives como falso y demás, porque es decir, la forma de insistente de que le des algo. Y claro, pues cuesta, ¿qué quieres que te diga? Cuesta. Pero en verdad, qué diferente es, hay que saber dar y sobre todo, claro, en realidad nos están facilitando muchas cosas. Lo que pasa es que yo no lo sé aprovechar del todo. Claro, me es más fácil dar a una ONG que al este de turno que dice, además si es que es la mafia, si es que no sé qué tal y qué cual. Pero en verdad
Es decir, nos están brindando la oportunidad de generar paciencia, de ser generosos, ¿no? De considerar al otro, quién sabe si ese rumano o esa rumana, acordaros el ejemplo este del practicante de Vajra Yogini, que se encuentra a la mujer leprosa en el río, ¿vale? Y que pasa primero su maestro y la señora quería pasar, pero el maestro tenía su prisa y la dejó ahí al lado. Pero pasa el discípulo y no le importó coger a la mujer leprosa, cargársela y cruzar el río, ¿vale? Bueno, pues quién sabe si esa persona pesadita, que además sabes que es un poco toda una comedia, todo lo que te está, o bueno, una comedia o un drama, lo que te está representando, puede ser Barra Yogini, ¿sabéis? Puede ser un ser muy especial que está ahí manifestándose de tal forma. O sea, que cada uno busquemos nuestros trucos y que son válidos para que cuando practiquemos la generosidad no la hagamos desde la superioridad o desde el enfado, decir, mira, a ver si me dejas en paz, ¿comprendes? Sino que la hagamos desde el respeto. Lama Zopa Rinpoche, allí en Bodgaya. ¿Tú has estado en Bodgaya, Beatriz? ¿Has estado en Bea? Vale, magnífico. Los otros no sé si habéis estado, pero hay que ir a Bodgaya, hay que ir. Espectacular. Entonces, cuando uno se desplaza por la avenidilla, el pequeño paseo hasta llegar al recinto de las estupas, claro, donde quiera que hay budistas hay mendigos porque saben que el budista practica la generosidad. Y en todos los lugares santos en relación con el Buda tienes no sé si con los hindúes sucede, yo no he visto tampoco he ido a tantos sitios hinduistas, pero desde luego a los budistas en todos tienes un ejército es decir, un montón de gente de mendigos, ¿no? Y, y Lama Zopa Rinpoche, o su santidad, cuando van hacia la estupa y está esa gran multitud de mendigos, que nosotros ya estarías hasta el moño y no sabes qué hacer, ¿sabes? Presenta con tanto, tanto, tanto respeto, es decir, agradeciéndole a ellos que den esta oportunidad de poder practicar la generosidad, ¿ok? Y normalmente el revuelo que hay con los mendigos allí en India suele ser un poquito caos. Cuando están con Rinpoche, que va con esa actitud de tanto respeto, hay quietud, ¿vale? Entonces nos está indicando algo. A ver, Luis, tú querías compartir algo. Sí, también yo antes también sentía esa un poco de aversión cuando, por ejemplo, ya desde Perú también hay bastante de esos casos, ¿no? Y algunos que tú dices, oye, pero pueden trabajar, son jóvenes, y aparte, o si son niños, pertenecen a la mafia, etcétera, ¿no? Pero, pero luego sí es que es verdad que podemos practicar muchas cosas con ellos, y sobre todo con ellos. Por ejemplo, una cosa es la ecuanimidad, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, nos es más fácil dar a alguien que de repente vemos que sufre o que es muy mayor, ¿no? Y sentimos esa cercanía, ¿no? Pero alguien que es así, que nos causa un poco de aversión, decimos no, ¿no? Pero a lo mejor para practicar la ecuanimidad en ese aspecto de la generosidad hacia todos, incluso a los que no nos gusta, podemos hacer ese ejercicio con ellos también, ¿no? Claro, de hecho, lo del que no nos gustan, ahora va a venir en uno de estos versos, porque efectivamente pues, con los que nos gustan o los que vemos como más genuinos o con un agradecimiento menos teatral, pues vale. Cuando vemos toda esa parafernalia y todo ese teatro, pues como que no lo merecen, ¿vale? Y aquí también una propuesta que hay en los versos es poder considerar incluso a los que nos resultan teatrales, a los que nos resultan desagradables, a aquellos que los miramos para un lado y nos queremos ir lejos, pues saber también cómo considerar a estos seres, ¿ok? Porque son también también han, quiero decir, hoy por hoy, vale, están en esa situación, bastante tienen, por cierto, con estar en esa situación, pero siguen siendo fuente de felicidad, siguen siendo fuente de felicidad y siguen siendo objeto de nuestro amor y de nuestra compasión, no desde la superioridad, sino desde al revés. Pueda yo, como dice la Mazopa Rinpoche, pueda yo ser el sirviente de los seres, ¿vale? Es verdad que para servir, además de compasión, te hace falta sabiduría, cierto, pero el tener
quiero decir, el que tengamos esa actitud, ya sea cuando practicamos la generosidad, pues eso, a la puerta del supermercado o cuando nos encontramos con quien sea, que practiquemos desde el considerar que yo estoy aquí a tu servicio, ¿vale? Porque además decimos, ¿no? Como el verso este de Nagarjuna, que pueda ser objeto, que sin ningún tipo de resistencia los seres puedan disfrutar de mí como la tierra, el agua, el fuego, el viento, las plantas medicinales y la leña en los bosques. Pero ojo como me pidas limosna, ¿sabes? Ya no quiero que disfrutes de mí, ¿comprendéis? Entonces, o sea, que podamos tener todos esos aspectos en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar. Venga, entonces, nada, que incluso en nuestra actitud o en nuestra actividad de ayudar a otros, que sea desde el respeto y el considerar que es es decir, que nos están brindando esa oportunidad de practicar la generosidad, de servir, etcétera, ¿vale? El tercer verso es súper importante. Vigilante, en el momento en que surja un engaño en mi mente que me ponga en peligro a mí o a los demás, lo haré frente y lo evitaré sin demora, ¿ok? Y el poder detectar a tiempo, vital. ¿Qué factores hay que nos van a ayudar a detectar a tiempo cuando empiezan a formarse los engaños? Por supuesto, cuanto más hayamos integrado el peligro, conozcamos al enemigo, ¿no? A veces el ejemplo es si hay alguien que te ha desaparecido algo en la oficina, ¿vale? O ha entrado alguien en tu casa, pues hace falta hacer el retrato robot, de saber, bueno, qué características, cómo era esa persona para poder localizarla. Entonces, pues igualmente, porque te ha hecho daño. Entonces, pues igualmente, los engaños tenemos que tener claro que nos dañan, ¿vale? Entonces, cuanto más claro tengamos que nos dañan, tenemos entonces que ver, decir, vale, si tú me estás dañando, tengo que saber identificarte, qué rasgos, cómo te manifiestas. Entonces, cuanto más claro tengamos cómo se manifiestan esos engaños y qué daño nos hacen, más fácil va a poder ser el identificarlos cuando aparezcan en nuestra mente. De ahí la importancia de estudiar, reflexionar, meditar e interiorizar y decir, ostras, esto es apego, esto es envidia, esto es orgullo aunque se disimule, ¿no? ¿Sabes? Entonces, y si lo identifica, y cuanto más expertos seamos en identificarlos desde sus primeras etapas, más fácilmente va a ser de poder controlarlos, interceptarlos o erradicarlos. Claro, si es como, si no intervenimos a tiempo, pues, pues entonces esto invade totalmente y para cuando te das cuenta, el caos está servido. Por eso es importante esa preparación previa de identificar, de reflexionar, de conocer sus características y luego a través y de ahí están esas herramientas, el estudio y la meditación, el estudio, la reflexión y la meditación. Y la atención consciente nos va a ir ayudando a ver cómo algo empieza a formarse y que en mayor o menor medida todos hemos empezado a poder, es una herramienta que ya podemos empezar a utilizar. Ya todos, estoy segura, que empezamos a identificar con mayor premura cuando algo empieza a agitarse, ¿vale? Entonces, cuando identificamos, oh, aquí está pasando algo, entonces es el momento de decir, vale, palomita, ¿qué está pasando? ¿Vale? Eh, ¿Estás empezando otra vez a alucinar como habitualmente? Es una línea de análisis, de pensamiento que tiene una base científica, que tiene una base con la realidad, que hay una lógica, o de nuevo está camuflándose, o de nuevo ese dictador de la ignorancia y de la actitud egocéntrica está ahí haciendo de las suyas para llevarte, para seguir
teniendo bajo su control. Es decir, empiezas con todo ese análisis y dices, ah, guapa, tranquila, no tienes por qué hacer caso a todo eso, cambia de canal, ok, siguen surgiendo esas aflicciones, esas historias en mi mente, porque claro que las he alimentado, no estoy totalmente libre todavía de ello, pero no hace falta que le ponga más leña al fuego, no hace falta que lo alimente más, no hace falta que siga esa dinámica. Puedo separarme, puedo no alimentarlo. Entonces, de eso se trata. Ese tercer verso de que tan pronto lo identifiquemos, nos pongamos en marcha. Y o bien, pues eso, apliquemos los antídotos o por lo menos no lo alimentemos, ¿ok? De la misma forma que cuando hay alguien, identificamos a alguien como enemigo o perjudicial, pues uno pues, va con mucho cuidado de lo que dice y de lo que no dice y de estar a una cierta distancia. Pues igual identificar, que a veces creo que Santiago me parece en algún verso o en algunas enseñanzas leí, que por ejemplo cuando estamos a punto de decir, de criticar a alguien, ¿no? Pues imagínate si tuvieras como piedras en la boca o excremento en la boca, ¿no? Que enseguida lo escupirías. Bueno, pues igual, cuando estamos a punto de hablar mal de los demás, pues que sea como esa cosa que dices, ostras, no puedo seguir en esta dirección, ¿ok? Entonces que intentemos, o también un ejemplo que también me gusta mucho, que en la Mazopa Rinpoche suele decir, ¿no? Si estamos, por ejemplo, pues ahora aquí en casa mismo, y de repente vemos lo imposible, ¿no? Pero o estamos en medio de un grupo y aparece una serpiente y encima de las que tienen una pinta, incluso aunque no parezca venenosa, ya basta con que sea serpiente, ¿no? Estaríamos totalmente alertas para, es decir, por un lado moverte es delicado porque puede acudir con mayor rapidez, pero estarías totalmente alerta para no desatar la furia de esa serpiente, ¿sí o no? Tendríamos un cuidado extremo para que no nos atacara. Bueno, pues imaginaros que pudiéramos tener ese cuidado extremo cada vez que empezamos, que detectamos que aparece el apego, que aparece el enfado, que aparece el orgullo, que aparece nuestra ganas o ese sentimiento de superioridad, o que aparece esa necesidad de humillar al otro, de criticarle, etcétera. Si nos diéramos cuenta de que eso es tan peligroso y realmente es mucho más peligroso que esas serpientes, entonces nos cuidaríamos muy mucho de seguir esa dinámica, ¿vale? A ver, más. Entonces, claro, para eso nos va a ayudar el cultivar la atención y la vigilancia, ¿vale? Y saber aplicar pues, los diferentes antídotos a los engaños específicos. Y el cuarto verso, este es el que ya nos está hablando de cómo relacionarnos con las personas con las que no queremos tener nada que ver, ¿no? Dice, siempre que veas seres de naturaleza malvada y estén abrumados por acciones negativas, violentas y por el sufrimiento, los tendré en gran estima por su rareza, como si hubieran encontrado un tesoro precioso, ¿ok? Entonces, cuando es decir, ¿a qué se refiere con esto? Y en los diferentes comentarios con los que espero que trabajéis, ya sea este que plantea el Dalai Lama, el de Lama Zopa Rinpoche o el que os enviaré, pues especifican cuando hablamos de personas de naturaleza malvada, abrumadas por acciones negativas, violentas y por el sufrimiento. Pues el rango es muy amplio. Va desde la persona que desde luego cuando la encuentras y vas andando y la encuentras por la calle, cruzas de cera porque no te la quieres tener cerca, ¿vale? Hasta pues la persona que a lo mejor está teniendo una enfermedad muy desagradable y no quieres acercarte tampoco, o incluso hasta las personas que no caen a lo mejor en esos extremos, pero bueno, pues que son motivo de las consideras como motivos de tu irritación, de tu malestar,
y no sientes como agrado hacia esa persona, ¿ok? Pero por ejemplo, cuando hay estas acciones tan terribles, ¿no? De maltratadores o de personas que hacen daño a los demás, de forma natural y la verdad es que las cosas que aparecen en la televisión de lo que seres humanos son capaces de hacer y que nos parecen tan monstruosas y tan diferentes de nosotros, por suerte en esta vida espero que no se den las condiciones para que actuemos igual, pero tener por seguro que esa barbarie no estamos exentos, también hemos infligido esa barbarie a otros, pero claro, cuando escuchamos sobre esas situaciones, nuestra mente siempre va dirigida pedimos por la víctima, ¿vale? El que ha sido abusado, el que ha recibido el daño. Pero es difícil generar una mente de compasión y bondad hacia el que inflige el daño, que en verdad es más merecedor todos son objetos realmente de la bondad y la compasión, pero es que la persona que está poseída por esa mente tan maliciosa que le lleva a ser capaz de infringir esas acciones tan terribles hacia otros, es totalmente objeto de nuestra compasión, es decir, estar en esa piel dominado por una mente tan maliciosa, el otro está sufriendo las consecuencias, pero el que infringe el daño se está infringiendo un daño terrible a sí mismo, no solamente en el momento de infringir ese daño, sino todo lo que le viene, ¿ok? Entonces, si reflexionamos, realmente es también digno de nuestro amor, de nuestra compasión. Entonces, se trata de eso, de no cerrar nuestro corazón. Eso no significa que justifiquemos el acto, por supuesto que no, el acto no está justificado, pero que nuestra mente no se cierre, nuestro corazón no se cierre hacia aquellos que infringen daño, hacia aquellos que son muy, muy negativos o hacia aquellos que, que son ofensivos contigo o que son ofensivos con los demás, independientemente de que sean ofensivos contigo y te dañen, son víctimas de su propia negatividad. Entonces, es igual que, por ejemplo, una madre, si el hijo se le vuelve loco, ¿vale? O incluso, yo qué sé, las madres son ¡buah!, una pasada, alucinantes realmente las madres, ¿no? Es decir, aunque tengas el hijo más desastre, y mira que los hay, ¿vale? La madre sigue teniendo ese gran amor, esa gran preocupación, ese decir, wow, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Se sufre, vamos, como madre, tela. Aquí creo que la única que tenemos es a Lorena. Espero que vaya todo muy bien. Es realmente es decir, es una oportunidad alucinante de practicar la bondad, la compasión, totalmente, vamos, sin ningún tipo de recompensa, porque haya o no haya recompensa, ahí estáis dando todas, pero de eso se trata, o sea, vale, aunque te haya salido lo más torcido que pueda salir un hijo, ese vínculo, ese corazón siempre está con el hijo, ¿ok? Bueno, pues igualmente con estos seres que son tan nefastos que nuestro corazón nunca se cierre, ¿vale? Entonces, eso, aquí en uno de los comentarios dice, personas de naturaleza malvada, dice, abrumados por acciones negativas, violentas y por el sufrimiento, pues desde personas con una naturaleza muy negativa, o personas con muy mal carácter, con mucha malicia, o por ejemplo personas que son muy corruptas, ¿no? Por ejemplo, con los corruptos no se abre el corazón, con los que se han aprovechado de otros, no se abre el corazón, ¿vale? Bueno, pues también. Aquí te especificaba, porque claro, esto está en un ambiente hacia la sangha, dice, hacia monjes que han roto sus votos. Pero ya os digo, incluso nosotros ante los políticos, los corruptos que han aprovechado lo que no está escrito, eh, entran en esta categoría, ¿vale? Y entonces, pues eso, en vez de comprender, ¿no? Y ver cómo nuestro corazón reacciona frente a todos estos,
Entonces, no vamos a justificar la corrupción, no vamos a justificar su mala ética, pero ¿de qué forma estas personas son porque dice, considerarlas como si hubiéramos encontrado un tesoro precioso? Porque, bueno, es verdad que corruptos hay bastantes, ¿vale? Que nos dan esa oportunidad, pero no abundan más las personas que no caen en esta categoría que los que son de esta naturaleza malvada y maliciosa. Por eso es como encontrar una ocasión única para poner a prueba nuestra bondad, nuestra compasión y poder practicar también con ellos, no excluirlos, ¿vale? Y siendo consciente de que realmente están sufriendo y dominados por su negatividad. Y bueno, voy, aunque sea un poco esquemático, los siguientes versos por el tiempo. Entonces, el quinto verso nos dice, este es magnífico también, nada fácil. Dice, cuando debido a la envidia otros me maltratan con abusos, insultos y desdén, aceptaré la derrota y ofreceré la victoria a los demás. Geshe Lamsan, si escucháis sus enseñanzas, este es como un mantra, ¿vale? Ofrecer la victoria y aceptar la derrota. Y hay que identificar, hay que saber educarnos en esto e identificar cuáles son nuestras resistencias para ofrecer la victoria y aceptar la derrota. Y ver si tiene lógica esa justificación de quedarnos nosotros con la victoria y la derrota para los demás. Aquí nos está diciendo justamente que bueno, no tenemos por qué defender tanto lo nuestro, el poder, a pesar de que el otro nos además es que te dicen, no solamente se trata de aceptar la derrota y ofrecer la victoria a los demás, sino que además encima hacia aquellos que te están amargando la vida, que te están haciendo la vida imposible y te están despreciando de forma pues aparentemente injusta, ¿no? Con insultos y demás, de qué forma aceptar la derrota. Sabréis todos el caso, lo habréis escuchado en las enseñanzas, alucinante, de este maestro, no sé cómo se llamaría, dando enseñanzas públicamente, monje, y que llega una mujer con el niño, el bebé, y le dice, toma, cría a tu hijo, y se lo deja ahí enfrente de toda la asamblea al hijo. Claro, imagínate un monje que de repente delante de todo el personal le dicen que tiene un bebé y que se haga cargo. No tenía, obviamente no era su bebé ni nada de esto, pero ni reacciona ni nada y vale, pues cuida al hijo, ¿vale? No cuida al hijo como si fuera suyo. Acepta la derrota, ofrece la victoria a los demás, con el tiempo la señora vuelve y bueno, ya da la explicación de por qué actúa así, etcétera. Pero es ese y también hay otro caso que también me viene a la cabeza, no sé si era con Drontompa o con qué gran maestro, que iba, puede que fuera Drontompa, que iban caminando hacia un monasterio y entonces se junta con otro peregrino y, y pues bueno, pues este peregrino se consideraba superior que este desgraciado que acababa de llegar ahí a su lado, ¿vale? Y entonces le dice, bueno, toma, llévame la carga, y entonces o sea, le hace al otro llevar la mochila y demás. Y según van acercándose a la aldea, pues empieza a ver que la gente se está reuniendo, está con sus catas, están como para recibir a un personaje especial. Y resulta que al que iban a recibir era a ese al que le habían cargado con la mochila y demás, que era pues eso, un gran practicante. Y claro, cuando se da cuenta de decir, ostras, lo que he hecho, pues la vergüenza total. Pero fíjate en la humildad del otro de decir, vale, pues ok, yo te lo llevo encima y tal y que cual. Bueno, pues se trata de eso, de aceptar, porque claro, además cuando ofrecemos, igual que nosotros nos quedamos satisfechos cuando se nos considera y se nos ofrece la victoria, sí o no, si estamos hablando de la felicidad de los seres, porque ¿qué pasa? Solo vamos a ofrecer la felicidad a lo grande y cuando ya seamos budas, pero mientras tanto, ojo, que yo tengo mi parcela, no. Es decir, si le hace feliz al otro, si puedo contribuir con la felicidad del otro ofreciendo la victoria, o por lo menos no peleando, es un poco opuesto a la bodichita, el buscar mi victoria y la derrota del otro, ¿sí o no? Entonces, que nos demos cuenta de qué forma
esto va en contra de la mente que queremos cultivar, ¿vale? Y luego el sexto verso, aquí como veis va subiendo de grado, en cierta forma, las propuestas, porque en el sexto verso ya nos dice, no solamente ya ofrece la victoria y demás, pero aquí es que ahora te dice, cuando alguien a quien he beneficiado y en quien he depositado grandes esperanzas me cause un daño terrible, lo consideraré como mi precioso maestro. Esto todavía cuesta más. Es decir, a alguien a quien tú has beneficiado, esperas, pongámonos en ese caso, hemos ayudado a otros, o todo lo que el otro tiene, o mucho de lo que el otro tiene es gracias a lo que tú has podido influenciar o hacer para que la otra persona se encuentre en esa situación. Y esta persona no solamente no te lo agradece, ¿vale? Sino además que te lo devuelve con la indiferencia o incluso con el daño. Entonces, cuando esa suceda, considéralo como tu sagrado maestro. Te está brindando una oportunidad espléndida de practicar la paciencia, una oportunidad espléndida de mantener, pues, como ese. Claro, es que si no sabemos, si actuamos de forma opuesta, pues es un poco como echar por tierra todo el bien que hemos hecho. O sea, si tú te arrepientes de cómo has ayudado a la otra persona porque esta persona te responda con ingratitud, pues todo ese acúmulo de virtud que ha dejado una huella en tu mente al ayudar al otro, si te arrepientes porque no encuentras una buena respuesta, estás quitando fuerza a esa virtud acumulada, ¿sí o no? Entonces, de lo que se trata es eso, de que aunque no te lo agradezcan, tú no te arrepientas del bien que hayas hecho a otros. Aquí el Lama también nos pone siempre un ejemplo de si en un momento determinado pues tú has ayudado a alguien que estaba en una situación, digamos, a lo mejor a un indigente, a una persona que estaba en una situación totalmente extrema y bueno, pues tú le has ayudado a encontrar un trabajo, encontrar una casa, eh, situarse, posicionarse en la vida, ¿vale? Y gracias a tu colaboración, pues la otra persona sale de esa situación tan extrema. Y con el tiempo esta persona emigra a Estados Unidos, ¿vale? Y progresa y tiene una situación, pues eso, próspera. Y entonces, y las tornas cambian y entonces tu vida, pues bueno, ha ido a mal, has perdido tu trabajo, tienes que buscarte la vida y bueno, pues dices, vale, pues emigro a Estados Unidos a ver si puedo encontrar allí algo que me ayude a recomponer mi vida. Entonces, claro, no conoces a nadie, pues vas a casa de esta persona a la que tú has ayudado esperando pues que te ayude en esos primeros pasos, ¿vale? Pero lejos de ayudarte, esta persona te cierra las puertas y te echa fuera. Que por cierto, creo que en uno de los textos que hoy he mirado o ayer, creo que Drontompa tuvo una experiencia similar en no sé qué parte de Tíbet, ¿ok? Bueno, pues imaginaros, el que a pesar de eso, esa persona no se arrepienta para nada ni genere mal sentimiento por esa respuesta hostil y agresiva del otro, eso sería una práctica del bodhisattva. Eso sería ese cultivar el comprender que vale, bien, a pesar de que tú, es decir, esa acción benéfica de haber ayudado al otro no se pierde, ¿vale? Eh, el que tú recibas ese rechazo es tampoco, también es el fruto de un karma que tampoco se ha perdido. Es decir, el que no está ligado con la ayuda, que no es causa-efecto. Lo que tú has ayudado al otro vendrá cuando quiera que sea y por la vía que sea, pero el daño que estás recibiendo de la ingratitud, eso es la respuesta de ingratitud que tú has mostrado en el pasado a otros. Entonces, considerémoslo como nuestro sagrado maestro. Con nuestro maestro no podemos practicar esa paciencia, pero sí con estas personas que te la ponen a prueba. ¿Ok? Y luego ya los versos 7 y 8, el verso 7 nos invita a practicar el Tonlem. En resumen, tanto de forma directa como indirecta, ofrezco todo beneficio a los seres, mis madres, toda la felicidad y beneficio, y en secreto tomaré sobre mí todas sus acciones dañinas y su sufrimiento.
cultivar el Tonden nos, nos ayuda a fortalecer el amor, a fortalecer la compasión. Tenemos que ir viendo, como antes mencionaba, pues cómo gradualmente extender, ampliar esa capacidad de, de aceptar, por un lado, empezando por nuestro propio sufrimiento, poder ampliar esa capacidad de vibrar con el sufrimiento de los demás y de considerarlo e incluso estar dispuesto a que alegrarte porque otros se vean libres del sufrimiento, aunque tú lo tengas que experimentar, porque y eso cuesta, ¿no? La verdad que el que todos sean, todo les vaya bien, pero que tú te quedes con la parte mala, pues no es cualquier cosa. Un bodhisattva estaría, vaya, brincando. Si todo el resto del personal está libre del sufrimiento, aunque él esté pues afligido por la enfermedad, por las carencias, por lo que quiera que sea, estaría brincando de felicidad porque los otros no tienen esa experiencia. A nosotros estamos un poquito, todavía nos cuesta, todavía estamos un poco distantes, pero podemos apreciar la grandeza de lo que es una mente capaz de vibrar, de sentir de esa forma, ¿ok? Entonces, se trata de ir educándonos. Y ya el último verso, este ya no, el octavo, nos está hablando de cómo desarrollar la sabiduría de la vacuidad y soltar, y soltar las ataduras del apego. Habla de los dharmas mundanos, nos dice, sin dejarnos corromper por las manchas de las supersticiones de las 8 preocupaciones mundanas, que pueda percibir todos los fenómenos como ilusorios y así liberarme y así liberarme de las ataduras del apego, ¿ok? Entonces, cuando habla, pues eso, de las 8 preocupaciones mundanas, que son las que fortalecen nuestro apego, considerar todo eso como ilusorio, como carente de existencia inherente. Y ese es el antídoto para esa ignorancia, y sobre aplicando el antídoto a la ignorancia, pues entonces cortamos el que se ramifique en sus versiones de apego, de aversión, de orgullo, etcétera. Entonces, con estas dos alas, por un lado, todos estos versos que nos hablan de cómo fortalecer la compasión, ¿no? Y el considerar a los demás como lo más precioso y lo más importante, y con este ala de considerar eh, todo como ilusorio, como carente de existencia inherente, pues podemos contrarrestar estos dos grandes enemigos: actitud egocéntrica y aferramiento al yo. ¿Ok? Y bueno, pues hay mucho más que podéis trabajar desde luego con lo de los 8 versos, pero sobre todo eso, os recomiendo el que hagáis ese esfuerzo para memorizarlo, y que incluso cuando os juntéis en el grupo de estudios, pues que os pongáis como vuestros propósitos, es decir, vale, ok, en esta semana nos vamos a memorizar el primer verso y os lo preguntéis, ¿sabes? Y así que va, y podéis trabajar. Si estáis trabajando con el primer verso, pues vale, además de memorizarlo, pues que os dediquéis, aprovechéis alguna rutina del día para mantener, es decir, cuando vamos paseando por la calle, ¿no? Bueno, pues considerar este primer verso que nos habla de considerar a los seres como fuente de toda felicidad y como lo más precioso, pues lo vas manteniendo. Y así se va como... Gesela, fíjate, este fin de... ¿cuándo fue? No sé si fue el fin de semana o el martes, nos decía también la importancia, que yo la verdad es que siempre eso lo he apreciado mucho. Hay algunos versos o algunas citas que tienen un impacto especial en tu mente cuando las escuchas o cuando las lees. Yo tengo mis múltiples libretitas de citas, ¿vale? Y desde años atrás, incluso desde antes de conocer el budismo, tengo mis citas, porque es como, no sé, como que contienen una esencia muy importante, y cuando las lees te ha causado una impresión, y entonces hay algo que te puede ofrecer muy valioso, ¿vale? Entonces, pues el tener vuestras citas, recordarlas, memorizarlas, estos versos son magníficos, porque es a partir de eso te va dejando huellas, van calando, y es una meditación. La meditación es ir familiarizándonos con algo.
Entonces, si nos vamos familiarizando con esto, luego cuando aparezca ese indeseable que te quieres ir por el otro lado, cuando encuentra personas de naturaleza malvadas, abrumadas por las muchas acciones negativas y por el sufrimiento, los consideraré como un tesoro precioso. Te viene a la cabeza y entonces la contemplas desde otra perspectiva, ¿vale? Y es fantástico. Hemos cortado con el rechazo, ¿no? Entonces eso, que os animo a que se vaya integrando y perdonar que hablo mucho. Nada. Ahora si tenéis algo que hablar vosotros, aunque sea cortico, pues se puede hablar, pero ya veis, realmente da para mucho todo esto del adiestramiento mental porque tenemos un gran camino todavía que recorrer, ¿no? ¿Hay algún comentario que queráis hacer, niñas y niños? No, os he dejado sin palabras. Bueno, pues aquí Luis está muy ocupado grabando, haciendo algunas cosas, Angélica. Sí, sí, quería que abra el micro y aparte conectar porque me queda menos de 5% de batería. Pobre, eso es terrible. Sí, entonces estaba buscando cargador como sea. Ya. Tenía un comentario. Vale, a ver. Para uno que Ajá, quiere bien. comentar no tiene batería. A ver. Ya conecté al 3%, sí. Bien, bien. Uf. Que en el verso 5, ¿no? El que dice... Ay, se me quedó el cartoncito. Hay un cartoncito de Ahora la es como el que dice de cuando me han dañado, de alguien de que espero grandes confianzas, a alguien a quien he beneficiado y me causa un daño terrible, ¿es ese? Sí, Cuando creo que por sí. envidia otros me maltraten con injurias, insultos o daños similares, aceptaré la derrota y ofreceré la victoria a los demás. Ese mismo, sí. Que, por ejemplo, a un nivel muy básico, a veces, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está rumiando así de una discusión previa, ¿no? Y dices, hubiera dicho esto, hubiera dicho lo otro, ¿no? Y uno sigue con la discusión mentalmente, ¿no? Me he dado cuenta que ese verso se puede aplicar, por ejemplo, ahí y decir, vamos, te doy la victoria, está bien, te entrego mi victoria. Y de pronto, uno se tranquiliza y ya uno se puede dedicar a mejores cosas y ya deja de rumiar. Ese verso me parece poderosísimo. Cierto, y es bueno es decir, ese matiz que nos das. Y también algo que no he comentado en relación a este verso, pero que lo vais a encontrar en los comentarios, su santidad especialmente hace hincapié en que tenemos que tener en cuenta este verso desde dos perspectivas. Si ese ofrecer, aceptar la derrota es simplemente en relación a uno mismo, ok. Ahora, si el ofrecer la victoria al otro es en relación a que pueda dañar o perjudicar a otros, entonces ahí ya no se trata de ofrecer la victoria al otro, hay que defender a los otros. Entonces, ahí no tendría sentido el ofrecer la victoria a otros que puedan perjudicar a una gran mayoría. Ahora, si es una cosa que solo tiene que ver con tu actitud egocéntrica y contigo, ofrecer la victoria, ¿vale? Eso también, ese matiz, que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Bueno, pues nada, gracias por, aunque la verdad es que no es que tenga yo mucha ilusión de dar cursos, pero bueno, me toca, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, gracias a eso por lo menos mastico más las enseñanzas, y especialmente estas del adiestramiento mental es una gran oportunidad poderlas masticar, y bueno, pues así nos ayudamos unos a otros, ¿no? En poder facilitar que todo esto vaya calando un poco más en nosotros, y por eso es tan bueno el que también vosotros en vuestro grupo de estudio, pues bueno, no sé cómo lo organizáis, pero es que de vez en cuando uno tenga que presentar un tema, una reflexión, compartirla con otros. El mero hecho de tener que exponer algo o compartir algo te ha puesto en la situación de tenerlo que trabajar previamente y facilitarlo. Entonces, pues nos vamos ayudando a que algo se vaya integrando. Y en ese sentido, pues está muy bien y es como tenemos que progresar, ¿vale? Ok, bueno, pues muchas gracias, y abrigaros esta tarde, ir a jugar, hacer una muñequita de nieve o algo y disfrutar, y nada, que vaya todo muy bien, ¿vale? Vamos a hacer las oraciones. A ver, un momentito, que que encuentre donde las tengo. Oraciones diarias, vale. Compartir pantalla. Yes.
Estamos unos momentos en silencio. Y nos regocijamos por haber escuchado estas enseñanzas que vienen de los maestros. Por supuesto, lo que no está de acuerdo con el Dharma venga de mi mente oscurecida, que se quede por ahí fuera, no deje huella, pero lo que viene del Buda y de estos grandes maestros, que pueda calar en nosotros, que podamos realmente masticarlas, integrarlas, manifestarlas, ser exponentes de ellas, ser esa manifestación. Y recemos para que, dediquemos para que en esta, en todas nuestras vidas, volvamos a encontrar maestros Mahayana plenamente perfectos que nos impartan el Dharma inequívoco, que podamos recibir sus enseñanzas y poniéndolas en práctica, lograr rápidamente el estado de una mente búdica y poder así ayudar a los seres a salir de ese océano aterrador del samsara y conducirlos a la iluminación. Dedicamos también muy especialmente para que el Centro Lube Nagarjuna y todos los centros de Dharma, así como las organizaciones que ayudan a los seres, tengamos siempre todas las condiciones propicias, tanto a nivel material, humano y espiritual, para seguir ayudando a los seres. Que podamos volver pronto a recibir enseñanzas presencialmente de nuestros maestros, como Santiago Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, y que sus sagrados deseos se lleven a cabo, vengan sin obstáculos y sean del máximo beneficio para los seres. Y que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenrezig Tenzin Gyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina victoriosa del victorioso Manjushri, protegiéndola y extendiéndola. Actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Y dedicamos muy especialmente por la situación actual de la pandemia, que esta nueva variante pueda contrarrestarse a tiempo y que ojalá no se extiendan, las vacunas sean efectivas, que puedan llegar a todos, especialmente a los países más desfavorecidos, y que los que son afectados especialmente ya sea a través de la enfermedad o en sus medios de vida, o los que hayan perdido la vida, que puedan todos tener condiciones favorables para la felicidad temporal y última, los que han perdido la vida o están en otros reinos inferiores, que puedan tener buenos renacimientos, encontrar maestros mahayanas cualificados y poniendo en práctica sus enseñanzas, lograr rápidamente la iluminación. Hacer también vuestras peticiones particulares, vuestras dedicaciones, por las personas con las que tenemos vínculos más cercanos, kármicos, o los que han pedido que recemos por ellos, que todos puedan limpiar sus negatividades, las causas de sufrimiento, y todos vivremos con un buen corazón, en armonía unos con otros. Bueno, pues muchas gracias, que tengáis, que acabe bien el día y que disfrutéis con este módulo y con todos los que tengan que venir en el camino, en la senda del Bodhisattva. Que disfrutéis, ¿vale? Venga.